Bueno, mira, la verdad es que las primarias son un juego de ilusiones. Lo primero que yo quiero decir es que las primarias es un acto desesperado de una dirigencia política vencida, vencida por la fuerza de las circunstancias, derrotada por sus contradicciones a lo largo y a lo ancho del interinato, corrompida en un ejercicio de la acción pública, eso que es la que se llamó el interinato, incapaz de rendir cuentas y hecha la loca, se voltea de repente, habiendo fracasado, se deslinda de quien era el titular del interinato, pero que no era todo el interinato en sí, y dice, bueno, vamos a barajar el juego para ver si logro la confianza del país. Yo creo que los resultados les han sido ya totalmente adversos. Esa vieja dirigencia política va de salida. Es irreversible la ruptura que el país tiene con ellos. Y hay un elemento allí, que lo hemos discutido yo varias veces, que es, digamos, la presencia de María Corina Machado, que estando allí los legitima, estando allí les da un barniz de jugadores realmente democráticos que ellos no merecen y que a María Corina no le conviene. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo muy voluntarioso de dejar de mirar para allá y de comenzar a mirar a un país que mayoritariamente dice todos los días que no quiere nada tener que ver con esa forma de hacer política y con ese tipo de políticas. Como tú has podido ver en los últimos tiempos, al ver ellos a María Corina levantarse y adelantarse, el gozar, digamos, de un respaldo que ellos no se imaginaron, bueno, empezaron ellos a mover la olla podrida de las inhabilitaciones. La inhabilitación de María Corina, el primero que se lo dio fue a ellos, no al régimen. Tanto así que una vez Diosdado dice, bueno, ellos vinieron a pedir aquí que inhabilitemos a María Corina. ¿Okay? Y bueno, perfeccionaron la jugada y finalmente ella tiene una inhabilitación que es por supuesto injusta. Pero digamos, yo le hubiese dicho, bueno, pero ¿quién te manda a meterte allí? Esa jugada es una jugada inviable, ese es un callejón sin salida. Todo lo que tiene que ver con la plataforma unitaria y los viejos partidos huele mal. Y por lo que hemos visto, huele tan mal que ellos intentan a la limón una conjura política que sin embargo, bueno, les sale bien en la medida en que logran la inhabilitación y les sale mal en la medida que eso los deja más vaciados de contenido, pero tampoco hay que decirlo, el país está totalmente al margen. Los que esperaban una gran conmoción, pues se quedaron esperando la conmoción. Los que esperaron un gran rechazo en términos de movilización, pues yo no he visto ni ese rechazo ni esa movilización. A ver, suenan tambores vacíos, como todos los tambores, y el sonido que provocan esos tambores es un sonido mudo. O sea, no hay forma de entender o que ellos entiendan que el país está en otra cosa. Así que para mí la primaria es un juego en falso. Eh, para mí creer que por allí se construye unidad de propósitos es un acto de suprema ingenuidad. Creo que ellos no tienen propósito, no tienen ningún propósito trascendente. Y así como uno dice, tú lo dices, que al régimen no hay forma de cambiarlo, yo también digo que a esa oposición vendida, prestada, docilizada, sometida, comprada, arbitrada por el régimen, tampoco hay forma de cambiarla. O sea, yo no me imagino que de hoy para mañana ellos hagan una declaración de conversión, se declaren responsables de estos 25 años de fracaso y digan que se van a retirar. Mira, el juego en el mundo es que en la política, si fracasa, está y vas. Y lo hizo hasta el coleta de Podemos. O sea, fracasó y se fue. ¿Ok?
fracasan una elección y se van. En el único país en donde nosotros nos hemos tenido que calar 25 años a los mismos, con el mismo guión y con los mismos resultados, es lamentablemente en Venezuela. O sea, ya no hay parte en la cara para hacerse una cirugía más. Todos están viejos, vencidos, desvencijados, y son unos desvergonzados en la misma medida en que todavía quieren decirnos a nosotros o quieren convencernos de que sus promesas son buenas. De tal manera que yo esta mañana veía, por cierto, aquí, no es el canal que yo veo en Venezuela, porque CNN me parece, el CNN español me parece una vitrina propagandística de la izquierda radical. Pero hoy estaba Fernando del Rincón preocupado por el país, entrevistando a Superlano. Y yo decía, bueno, imagínate tú, Superlano, el candidato a Acción Democrática es Prosperi, el candidato de Un Nuevo Tiempo está enmochilado, pero es Rosales. El candidato, el de Primero Justicia, es Capriles. Bueno, imagínate tú qué triste, qué lamentable, o sea, qué flagrancia en el fracaso que nosotros tengamos que verlos a ellos como los candidatos. Igual, el señor de la causa R, Andrés Velázquez, o sea, ya el envejecido, son 25 años o más, el Delsa. O sea, al final, uno no le puede echarle la culpa a Weil cuando Weil representa en una caricatura. Bueno, toda la sociedad en general piensa de esto. Y ellos no oyen, ellos tendrían que irse y tendría que pagarse el costo de una transición política en donde ellos ya no están y viene lo nuevo y viene y se carga de la conducción política del país. Eso es lo que yo pienso. Fíjate tú, a todas estas, Víctor, tenemos ese panorama que ya hemos venido describiendo desde hace rato. Se inició este proceso de primaria que prácticamente la promovió María Corina, ¿correcto? Aceptó inscribirse allí, pero se inscribieron estos otros personajes. Ahora con la inhabilitación, aunque hay gente que les molesta cuando uno dice la inhabilitación, porque es verdad, es injusta, arbitraria, pero lo cierto del caso es que el dueño de la calle de los machetes, como se dice en el llano, es el régimen, que la habilitamos nosotros, que está bien, pero ¿cómo la habilitamos para participar en un proceso electoral? ¿Tú crees que la primaria se den o no se den? Y ante este panorama, ¿qué debe hacer María Corina si no se dan las primarias o se dan? O sea, ¿cuál es la suerte de ella? Porque en el ambiente político, que uno cree que hay más gente preocupada por la política que en la que en realidad hay, la que tiene algo que decir es ella, la que brilla es ella. Todo el mundo está pendiente de lo que pueda hacer ella, todo el mundo político o el que está metido en la política. ¿Cuál será la suerte? Cuando intitulamos esto, amanecerá y veremos. Tú, como analista, tú que has visto tanto que hemos conversado de esta situación, nos conocimos inclusive en giras con María Corina hace algunos años y ahora vemos, no sé si es que nos da dolor o vemos las cosas que están ocurriendo que no nos gustan. ¿Qué puede ocurrir? Mira, yo creo que las primarias se van a disolver en su relevancia. Yo me temo que esta primera jugada del régimen, en términos de inhabilitación y en términos de disolución del CNE, no van a ser las únicas y últimas jugadas. Vamos a seguir viendo al gato totalitario manoseando al ratón que tiene entre las manos. Y en todo caso, lo que se plantea es algo terrible. Y es que en este país, jugando a la ficción democrática, los resultados que conseguimos son candidatos que no van a ser registrados en una competencia electoral. Por lo tanto, las señales que está dando el régimen es que él no va a jugar a la democracia tal y como nosotros esperamos, y como gato totalitario que es, bueno, manoseará todo lo que puede negociar, manosear. El gobierno no va a garantizar el piso parejo, no está en sus entrañas el garantizar un juego limpio, y además sabe que no tiene suficiente respaldo popular como para exponerse a un juego parejo que probablemente va a perder. Ahora, la realidad es como es, y la realidad es que nosotros tenemos
unos candidatos que el régimen no quiere que compitan con él. Y eso se veía hace tiempo. Él se sabía eso. Y por eso es que ni creía en las primarias, porque las primarias son un artefacto que sirven en democracia, pero que no sirven en totalitarismo. Y yo creo que pasada la época del abstencionismo militante, aquí hay que comenzar a hacer política de cero, hay que reencontrarse con el país que está de espaldas, hay que acompañar al país en esta transición para que perfeccione la transición que está haciendo el país de pasar de una vieja dirección política e intentar buscar otra, y definitivamente hablar con claridad y pensar en el largo plazo. ¿Hay alguna oportunidad de ganarle al régimen en el 2024? No, porque el régimen no concede piso parejo, porque el régimen no es democrático, porque el régimen está montando una ficción de elecciones en donde él tiene todos los hilos controlados, y porque el régimen tiene como contraparte a unos dirigentes políticos fracasados, sin base social, que se prestan a la jugada y se prestan dócil y servilmente. Se presta el diputado Pantaleta a hacer lo que hizo, se presta el pastor de ovejas a hacer lo que hizo, se presta Capriles, se presta Delsa, se presta Henry Ramos, se prestan todos a bailar el minuet. Por cierto, fue Boves y fue en Valencia, después me eché ese cuento, el minuet de la muerte con sus enemigos, ¿ok? Pero lo que sí está claro es que los ciudadanos no nos vamos a prestar a una nueva jugarreta de ese tipo. Entonces, el abstencionismo militante no sirve, hay que reconstruir las bases de relación del país, hay que ir a la gente. Yo oigo a los candidatos y los candidatos llegan como supremos intérpretes de la gente y no escuchan a la gente, solo escuchan lo que quieren escuchar. Pero hay que compartir, convivir, el sufrir, el vivir la esencia de este sufrimiento terrible de la gente, por ejemplo, que ve como sus hijos no van a la escuela. Eso es una tragedia. Es una tragedia que tú no puedes transformar en una oferta demagógica de que vas a ser trilingüe. ¿Cuándo? Si hoy no estás yendo a la escuela. La tragedia y el sufrimiento de los viejos en solo, que saben que se van a morir en medio de un mosquero y que nadie les para bola porque están solos. La tragedia de los universitarios que no tienen cómo estudiar, no tienen plata, no tienen universidad, no tienen profesores. La tragedia de la gente que está enferma, de cualquier vaina que en cualquier otro lugar del mundo no les haría morir, y aquí se mueren. Los enfermos crónicos, los enfermos de SIDA, los enfermos de cáncer, las mujeres con el cáncer de mama. ¿Quién se conmueve de ese dolor que está allí, No hay político, el político pasa, se manosea, se roza, se frota con la gente, pero no se da el tiempo de comprender el sufrimiento y por lo tanto no se da el tiempo de dialogar con la gente y decirle, de esta vamos a salir si reconstruimos las bases morales y políticas del país, y eso nos tomará un tiempo. Yo lo que echo de menos de los políticos de ahora es que son apocalípticos. Cuando dice María Corina que va a llegar hasta el final, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el juego que está sobre la mesa? ¿Con quién está contando para eso? Yo lo que quiero saber la interpretación, como dice, hasta el final, o sea, hasta sacarlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo será eso? Bueno, es que en política es tan importante los fines como los medios. ¿Ok? ¿Cuáles son los medios que tú estás concertando con el país para decir que tú vas a llegar hasta el final? Esa es la gran pregunta. O sea, Stalin alguna vez preguntó cuántas son las divisiones que tiene el Papa. ¿Ok? Entonces, de nuevo, en un país fragilizado, adolorido, empobrecido, con razonable miedo, sometido a la tortura de que no tiene agua, no tiene luz, no hay gasolina, y si hay gasolina da igual porque no tienes carro, pero no hay transporte público, envilecido en su vivencia,
O sea, ¿qué significa? ¿Cuál es la convocatoria? ¿Cuál es el pacto que tú vas a hacer con ellos para llegar hasta el final? Y esa es la gran pregunta, porque el mundo de las movilizaciones masivas y el mundo del riesgo abierto, yo creo que ya pasó para los venezolanos que no creen que los políticos tengan la suficiente valía como para arriesgar nada en nombre de ellos. Porque todos los políticos, o casi todos los políticos, el que convocaron a la gente a la calle, ahora vive muy cómodamente en el exterior. Pero la gente aquí se quedó pasando la entera. Y entonces eso es lo que finalmente rompió la relación entre los políticos y los venezolanos. Qué difícil situación la que está viviendo el país. Vamos a poner un caso hipotético. Yo sé que estas cosas, si tú fueses el asesor de María Corina, ¿qué le recomendarías que hiciera hoy? Bueno, lo que pasa es que si ella me hiciera la pregunta, que no me la va a hacer, ya le diría yo que es tarde para darle algún tipo de consejo. Porque lo que yo le dije en su momento, y lo dije públicamente, es que ella debía cometer ruptura. Y en lugar de cometer ruptura, ella invitó a la plataforma unitaria a contarse con ella, que es algo así como que invitar a una canasta de alacranes a hacer una procesión de la Cofradía del Santísimo Sacramento por las calles del pueblo. ¿Ok? Entonces, ella se metió en la cesta de los alacranes y yo también le decía a María Corina que cuidado porque eso convalidaba y legitimaba, el pueblo rechazaba, que era, digamos, el trayecto del interinato. ¿Ok? Al final, digamos, ella apoyó eso hasta el final y cuando ve que está destrozado, entonces es que salta a la orilla y dice, bueno, vamos a contarnos. El contarse significó para ella el enajenarse el respaldo de un conjunto de personas que le decían en ese momento, tú no puedes contarte en condiciones no democráticas porque eso no va para ningún lado. O sea, cuando tú preguntas cuál es la próxima jugada, dicen hasta el final. Y cuando tú preguntas qué es hasta el final, te dicen es que son las primarias. Y cuando tú preguntas, bueno, ¿y para dónde van las primarias? Entonces te responden hasta el final. Yo creo que es un juego circular, el que no va a ir para ningún lado. Entonces, ¿qué le hubiese yo recomendado? Comete ruptura, salte de ese juego. Y ahora que estás inhabilitada, que te inhabilitaron en el marco de una conjura desde la plataforma unitaria para salir de ella, ¿ok? Desde la plataforma unitaria que alborotaron el avispero gubernamental, que le propusieron al gobierno, de alguna manera le sugirieron que ella debía o estaba inhabilitada